Buenos días, dice. Hola, Dakia, buenos días. A ver, chicos, hoy vamos a continuar con el desarrollo del proyecto que ya les había contado que íbamos a trabajar desde la semana anterior. Cabe recalcar que la semana que pasó yo estuve revisando sus tareas. Entonces, si alguien recibió alguna observación como guardar de nuevo el archivo, cambien el nombre o alguna observación más, es porque tiene algún pendiente. Si usted no recibió nada que diga que tiene pendientes, es porque todas sus calificaciones están al día y todo está igual. Entonces, manténgase pendiente de eso, porque yo escribí en el Classroom algunas observaciones de actividades que tenían pendientes y de actividades que tenían que cambiar el nombre en el archivo o alguna cosa. Entonces, no se olvide de ver eso, por favor, muchas gracias, porque las notas ya prácticamente están listas. Así que si algo le falta, por favor, entrégueme, ¿ya? Eso antes de empezar. Ya. A ver, vamos a pedirle a Dome que nos haga acuerdo de qué era el proyecto que vamos a hacer y qué habíamos hecho la semana anterior. A ver, Dome. Ya, buenos días, Licen. El proyecto que hicimos la semana anterior, bueno, el proyecto que tenemos pendiente, se trata de dos temas que usted nos dio, que era la diglosía y me parece que era... Espera, Licen, que no me acuerdo cómo se llamaba el otro tema. Espera, Licen. Ya. Ya, lo que hicimos también la anterior semana fue hacer una lluvia de ideas, sacando como términos que podríamos relacionar con los temas que nos dio. Y también escribimos el objetivo. Ya lo hice. Muy bien. Eso. Gracias, también. Entonces, como dijo la semana anterior, empezamos el proyecto. Recuerden que íbamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a hacer un discurso y por el otro vamos a trabajar un texto en verso. ¿Con qué temas? Con el tema de la diglosia y el bilingüismo o plurilingüismo en el Ecuador. Entonces, hoy vamos a empezar con algo que ya tenemos un poquito avanzado, que es el tema de la diglosia. Pero ahora no lo vamos a ver a nivel ni latinoamericano ni a nivel mundial. Vamos a tratar de ser más específicos, ¿ya? Vamos a trabajar hoy en lo que concierne a nuestro país. Entonces, para eso, pongan en su cuadernito, por favor, el tema, la fecha. Muchas gracias. Hoy vamos a tener dos objetivos. No es necesario que los copien, porque al final los vamos a revisar. Sino más bien dejen un espacio, al final los copiamos cuando ya se hayan cumplido, ¿ya? Entonces solo pongan la fecha y el tema de hoy, ¿ya? Que es diglosía en el Ecuador. Luego volvemos a la primera diapositiva y revisamos qué tanto se cumplieron o no los objetivos que hoy planteamos en la clase. Entonces, listo. Vamos a empezar ya. La fecha es 19 de mayo y el tema es diglosía en el Ecuador. Ya, los objetivos no los copien y luego volvemos a ayudar a revisarlos, ¿ya? A ver, en este momento ustedes están observando en su pantalla un mapa del Ecuador. Este mapa tiene una característica bien particular. ¿Qué característica tiene? Que pueden observar ustedes en el mapa, levantando la mano, ya saben. Todo suma para su participación en clase. Así que alguien levante la mano y dígame qué es lo que puede observar en el mapa. ¿Es un mapa de qué? Ya sé que es un mapa del Ecuador, por si acaso. Juan Pablo. La diversidad cultural del Ecuador. Ya, bien, por un lado sí. Sarita. Se le iba a decir que hay muchas culturas. Ya, bien. Diversidad cultural, culturas. ¿Qué más? Las diferentes etnias que existen ahí, Bien, los pueblos indígenas. bien, también. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Aparte de quienes ya dijeron y las ideas que ya se escucharon. ¿Alguien más, tal vez? ¿No? Ya, perfecto. A ver, el mapa que ustedes ven ahí es un mapa de nacionalidades, es decir, que como había dicho Mateo y Juan Pablo, se sitúan parte de las culturas de nuestro país. Recuerden que nuestro país es intercultural y también tiene plurinacionalidad, entonces de ahí vienen estos. Ahora, lo que ustedes pueden observar ahí también es que cada una de estas nacionalidades tiene una característica específica. Por ejemplo, cada uno tiene su lengua propia. Recuerden que en la clase anterior vimos cuántas lenguas se hablaban en el Ecuador, aparte del español. ¿Quién recuerda el dato de cuántas eran? Aparte del español.
¿Quién recuerda el dato? ¿Cuántas lenguas se hablan? Aquí, a más del español. Recuerden que vimos un video y ahí estaba. No es el quichua. El quichua es uno de los idiomas que se habla, aparte de lo que es el español. Pero en total hay un número de lenguas que se dominan aquí en el país, aparte del español. ¿Alguien recuerda? Es más, son más de 10 lenguas. Específicamente son. ¿Nadie recuerda? No, ya. Son 14 lenguas aparte del español, entre las que están el quichua, el shuar, el achuar y algunas lenguas más. Entonces, aparte del español, en nuestro país se hablan 14 lenguas adicionales. Lo que busca hacer más o menos de este mapa es situar a las culturas, y en base a situar a las culturas sabremos qué idioma pueden manejar ellos. Por ejemplo, aquí dentro de la provincia de Pichincha vemos varios, ¿sí ven? Entonces, estos de los áchilas, recuerden que yo les había hablado en algún momento de que ellos tenían una lengua propia. ¿Alguien recuerda el nombre que les di? En algún momento hablamos sobre eso y de la educación también que ellos recibían, que era en español. Por ejemplo, si no recuerdan, acuérdense que yo les había hablado que los áchilas tenían un idioma propio que se llamaba Safiki. ¿Recuerdan? Pero que actualmente estaban dominando el español. Entonces, todo eso se viene a explicar aquí en este mapa. Nosotros observamos y sabemos que hay lugares o sectores en donde se comparte, en donde el español comparte su territorio con otras lenguas. Ahora, cuando dos o más lenguas coexisten en un mismo territorio, hay tres casos o dos casos principales. Si las dos lenguas coexisten con el mismo prestigio, hablamos de bilingüismo o de plurilingüismo cuando son más de tres. Entonces, si es más de tres lenguas, hay un sector plurilingüe, porque las tres lenguas coexisten y ninguna de ellas tiene más importancia. Es decir, inclusive se considera trilingüe un sector en donde la población domina esas tres lenguas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos parte de los áchilas y habláramos safiki y español, seríamos bilingües porque dominamos esas dos lenguas. Pero si nosotros vivimos en ese mismo territorio, somos áchilas y solamente hablamos del español, estamos hablando de un caso de diglosía. Entonces, eso es lo que en general quiero que entiendan en este mapa. ¿Está claro cuándo es bilingüismo o plurilingüismo y cuándo diglosía? ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya. Sí. Exacto. Gracias, muchachos. Entonces ya saben, si en el mismo territorio se hablan las dos lenguas y ninguna por prestigio se pierde, eso es plurilingüismo o bilingüismo. Si son dos, si son más de tres, plurilingüe. Y si en el mismo territorio hay dos lenguas, pero se pierde una por prestigio, hablamos de la diglosía. Entonces, eso en general. Ahora vamos a trabajar solo con la diglosía, luego volvemos al plurilingüismo, ¿ya? Listo. Entonces, aquí vamos a observar tres ideas principales que explican, primero, qué es la diglosía, luego, porque en nuestro país se puede hablar de diglosía, y la última parte o la última idea es algo que está establecido en la Constitución. Entonces, ustedes ya saben qué es la diglosía, ya la hemos trabajado en algunos casos anteriores. Entonces, aparte de la idea que está aquí, que es una definición algo especial, teniendo en cuenta lo que les mencioné hace rato, ¿quién me quiere decir qué era la diglosía cuando ya la estudiamos? ¿Cómo la definimos? ¿Qué datos dimos sobre la diglosía? No todos a la vez, solo uno. ¿Qué era la diglosía? Recuerde que eso ya lo trabajamos en primero y en segundo de bachillerato también. Así que, ¿qué es la diglosía? ¿Qué decimos sobre eso? Cuando... La diglos- nomás. perdón. La diglosía es cuando una lengua predomina de las otras o es la principal en un lugar. Ya, bien, Dakia. Sarita, Solo iba a decir, ajá, que es la lengua que predomina a otra. ya. Juan Ya, Pablo, profe. Ay, Es cuando dos lenguas se mantienen en contacto de un determinado territorio y para que existan debe haber más o menos la misma cantidad. ya, bien. Rebeca, o sea, de lo que me acuerdo, la diglosía también fue como una clase de apropiación cultural. O sea, no así, sino que los españoles trajeron esa lengua y los nativos de Ecuador fueron como obligados a hablarla para poder adaptarse a esta nueva cultura que trajeron aquí.
Exacto, muy Entonces bien, Rebequita. Todos esos datos los hemos revisado cuando habíamos hablado de las causas y consecuencias de la diglosía en América. Entonces, aparte de las definiciones que ustedes ya tienen, hoy podemos adicionar una definición especial, que es la que ven aquí en el primer recuadrito. Entonces, vamos a decir que la diglosía es un bilingüismo en especial, porque dentro de un mismo territorio, dos lenguas van a compartir esa zona. Por ejemplo, aquí en Quito, nosotros hablamos de español. ¿Qué sucedería si mañana llega una ola de personas que hablan inglés y el inglés y el español comparten el mismo territorio aquí en Quito? Entonces, cuando hay eso y predomina el español, hablamos de diglosía. Pero si pudiéramos dominar las dos lenguas, tanto el inglés como el español, hablaríamos de bilingüismo. Por eso vamos a decir que la diglosía es un bilingüismo especial. Cuando una lengua de las dos tiene más prestigio, ya sea por varias razones. Por lo social, porque quizá la mayor parte de nosotros lo hable. Entonces yo tengo que adaptarme a los demás. Por lo político, quizá es importante que yo domine esta lengua para determinar o hacer saber cuáles son mis pensamientos. Inclusive lo económico es un factor importante cuando hablamos de las lenguas. ¿Por qué lo económico será importante cuando hablamos de una lengua? Piensen. ¿Por qué será que lo económico también tiene que ver con lo de la diglosía o el bilingüismo? Si lo uno es matemático, lo otro es algo más allá de lo lingüístico. Pero tienen que ver. Rebequita. no sé, o sea, no sé si voy a hablar algo tonto, pero creo que es porque hoy en día tenemos que, si queremos tener un buen suceso en un trabajo, tenemos que saber por lo menos español e inglés. Entonces eso nos va a ayudar bastante, porque hoy en día es súper difícil encontrar un buen empleo si por lo menos no es un intermedio en un segundo idioma. O sea, no sé. Ya bien, podría ser por una Creo. razones. Pero la razón principal va más allá. Recuerden que actualmente nosotros somos, nuestra sociedad es una sociedad que sigue las ideas de muchas personas. Por ejemplo, ustedes ahora ven sus videos en YouTube a sus influencers y por lo general suelen hablar como ellos. Entonces, esto de seguir la moda también es parte de la diglosía en algunos lugares. Porque ustedes imagínense, ¿qué sucede en un niño que habla quichua y ve que los youtubers y la mayor parte de gente hablan español? ¿Qué va a querer ese niño? ¿Hablar español? Hablar español. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, esto es más o menos, estas son las causas más o menos de la diglosía. Ver ahora, en la actualidad, que se domina más el español. Entonces, en general, ¿ya está claro el concepto de diglosía, que es un bilingüismo en especial cuando hay dos lenguas en contacto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Probablemente. Sí, listo. Ya. Muy bien. Esa es la primera idea, aparte de las que ustedes ya tenían acerca de lo que era la diglosía. Luego, dentro de nuestra constitución, nuestro país se acepta como intercultural. Entonces aquí se habla de interculturalidad y hay varias razones para que se acepte así nuestro país. Nuestra constitución acepta ya o denomina ya nuestro idioma. Entonces aquí se menciona lo que dice el segundo cuadrito. Vamos a pedirle a Andrés Heredia que por favor lea el cuadrito, el segundo cuadrito, el que está en la mitad, Andrés, por favor. Andrés Heredia. No, ya, a ver. Entonces vamos a pedirle a Mateo Jaramillo. A ver, dice, el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Muchas gracias, Mateo. Listo. Entonces ustedes han visto que en nuestra Constitución ya se reconoce el idioma con el que nosotros hablamos, que es el español, y solamente se toma en cuenta dos lenguas. Estas lenguas son las que entran en el proceso de bilingüismo y a veces diglosía, pero recuerden que hay 14 más que las vamos a estudiar en sus territorios para ver en dónde hay diglosía y en dónde se puede hablar de bilingüismo. Entonces, recuerden que la Constitución ya habla de nuestro propio idioma. Y finalmente vamos a ver la última idea. Entonces vamos a pedirle a Paula que lea el último cuadrito, por favor.
La situación lingüística de nuestro país no es bilingüe ni plurilingüe. Ya, exacto. Verán, como yo les había mencionado, hay varias personas que se dedican a estudiar esto de las variaciones de la lengua dentro de nuestro territorio. Entonces, cuando hicieron un estudio, muchos mencionaron que a pesar de que aquí se hablan 14 lenguas, a diferencia de en otros países, no, lo que nos hace interculturales, y otra vez vemos esta idea de la interculturalidad. Entonces, en nuestro país no hay zonas bilingües ni plurilingües, sino más bien se habla de que en la mayor parte de zonas hay diglosía. Es decir, que el quichua ya no habla muchas personas. Y por eso se habla de más casos de diglosía. Nuestro país ni bilingüe ni plurilingüe. Ya vamos a ver las razones del por qué. Hasta ahí vamos bien, todo claro. Sí, dice. Sí, profe. Vamos a analizar ahorita las causas y las consecuencias de la diglosía en nuestro país, aquí en el Ecuador. Entonces, vamos a hacer una tablita y esa es semejante a la que ustedes pueden observar aquí. Vamos a situar las causas y las consecuencias. Yo les sitúo las principales, pero hay ideas que pueden nacer o surgir de ustedes y podemos ir adicionando. Entonces, como había mencionado ya Rebequita, una de las primeras causas de la diglosía en nuestro país es la llegada de los españoles. Ustedes saben que la historia nos cuenta que el español fue implantado. ¿Alguien recuerda este dato completo? ¿Cómo llegó el español aquí? ¿Cómo se implantó? ¿Qué hicieron los españoles frente a nuestros nativos? Se implantó por la conquista. Exacto, muy bien, Esteban. Entonces, recuerden que habíamos estudiado ya esa parte de que la conquista española vino a implantar muy fuertemente el español. Porque, ¿cómo fue la historia? Hay dos hipótesis. Porque esclavizaron a los nativos de aquí y como que de alguna forma obligaron de que ellos aprendan las culturas que traían de otros países. Entonces fue como una esclavitud. Bien, Rebeca. Entonces, la forma de implantar no fue la forma adecuada. No es que les sentaron y les llevaron a la escuela y les dijeron, hoy van a aprender español, sino les dijeron con mucha fuerza y rigidez que tenían que aprender el español porque tenían que comunicarse con quienes los habían conquistado. Esa es la primera razón y la más importante, la conquista española. Luego se habla de la alienación colonialista. Y para eso vamos a recordar esto. De ahí van a surgir sus ideas. Una vez que pasó la conquista, y en la actualidad, ¿ya todos somos iguales? ¿O hay ciertos resentimientos todavía por nosotros hacia personas que se visten diferente, que lucen diferente, que hablan el quichua? ¿Qué sucede con eso? Hoy en día todos somos iguales, sin importar lo que hablemos. Aún tenemos vestigios, tenemos todavía secuelas de lo que fue la conquista. En ciertos sectores, como por ejemplo en la ciudad de Quito, en donde era muy marcado el campo y la ciudad. ¿Qué pasa hoy? ¿Ya no importa eso? ¿Sigue importando? A ver, Dakia. O sea, creo que aún se puede encontrar la discriminación hacia otro tipo de grupos o personas de diferente etnia, como por ejemplo con las palabras como que se escucha normalmente en la calle. O sea, si ves una persona que digamos es de Otavalo o así, muchas personas le critican por su aspecto o por la forma en la que hablan. Igual con personas que son de la costa, o sea, de por sí ya les juzgan al ser de diferente color de piel. Entonces yo creo que es algo que aún sigue existiendo, tal vez no tanto como antes, pero sigue existiendo. Exacto, muy bien, Dakia. Esa es la alienación colonialista, que nosotros aún tenemos ideas de que el hablar diferentes nos hace diferentes, y por eso no queremos hablar quichua. Porque díganme con sinceridad, ¿a quién de ustedes les gustaría aprender a hablar quichua versus el inglés? A mí, ya sé dos palabras, chimirihuashka y mushpa. Profe, pero de todas formas está mal, porque si estamos discriminando a, o sea, como si no hubiera pasado todo esto de la conquista española, nosotros hablaríamos quichua y vestiríamos como ellos. Entonces, de cierta forma está súper mal que discriminemos nosotros mismos a esas personas. Exacto, muy bien. Esa es la característica de la alienación colonialista. Las ideas que aún tenemos es que si hablamos diferente, somos diferentes. Por ejemplo, a muchos nos produce gracia escuchar hablar a alguien más que no sea de nuestro lugar en el donde nosotros hablamos. Entonces, todos esos rasgos son parte de la alienación colonialista. Aún tenemos vestigios de esas ideas
de que hablar distinto nos hace diferentes, a pesar de que nadie dice que ellos hablen mal o nosotros estemos hablando mal. Entonces, esa es la parte de la alienación colonialista. Y la última de las causas es una república sin reconocimiento de las nacionalidades. Entonces, ¿quién me dice qué querrá decir esta última idea? Piénsele. ¿Ustedes creen? A ver, Esteban. Podakia. ¿Qué querrá decir la última? República sin reconocimiento de nacionalidades. ¿Qué querrá decir? Dakia. Que muchas nacionalidades no son reconocidas por el Estado, es decir, que no tienen un respaldo en sí de derechos. Bueno, creo que en la actualidad ya hay ese respaldo y hay organizaciones que se encargan de eso. Pero una causa es que antes no se reconocían a las diferentes nacionalidades, por lo tanto, no había como que decir ese respeto también hacia las diferentes personas. Ya, muy bien. Ahora, recuerden que en nuestro país a veces es un poquito difícil que varias personas o varios científicos, investigadores, se trasladen hacia donde están estas nacionalidades por los espacios en los que deciden. Una pregunta. Rebequita. ¿Nacionalidades se refiere a nacionalidad ecuatoriana porque solo es una? ¿O naciones? Porque naciones son los grupos de etnias. De Ajá, los grupos, entonces son naciones. Sí, de ahí viene la palabra, de los grupos sociales distintos, sin importar de que sean de... Entonces, por eso nacionalidades, de los distintos grupos que integran a nuestra nación, que es una sola. Muy bien. Muchachos, ahora ustedes creen que haya una causa más acerca de la diglosia en nuestro país en la actualidad. Estas causas que yo puse aquí son versus a las 14 lenguas que hablamos, pero tal vez haya diglosía del español aquí o aún no. ¿Podemos hablar ya de la diglosía del español o no todavía? ¿O el español sigue siendo la lengua que más hablamos? Piensen, a ver, me va a decir su respuesta. Creo que una causa de hoy sería las ofertas de trabajo, porque como usted dijo, las personas prefieren aprender inglés a aprender castellano, porque, o sea, si una persona aprende castellano, no lo siento, quichua, puede ser algo cultural y muy chévere, pero no es algo que tome en cuenta al momento de elegir una persona para un trabajo, sino que van a preguntar, ay, su nivel de inglés, porque es algo que siempre preguntan. Entonces eso sería una causa también. Exacto, muy bien, Repita. Entonces, podrían aumentar una causa más dentro de sus apuntes y podría ser la existencia de idiomas culturales. Entonces, ¿por qué idiomas culturales? Porque como dijo Rebeca, quizás no es importante que yo hable quichua, porque lo que le interesa a la gente es que yo hable inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma aparentemente universal, pero aún no se ha comprobado. Entonces, esa podría ser otra causa. Bien, Rebequita. Listo. Vamos ahora a las consecuencias. Dentro de las consecuencias... ¿La causa? ¿Cuál es la causa? La causa puede ser la existencia de los idiomas culturales versus idiomas universales. Idioma cultural, en este caso el quichua, porque hace parte de toda una tradición del país. Idioma universal, el inglés, porque se dice que se habla en la mayor parte del mundo. Entonces, todavía no se ha comprobado la teoría de lengua universal y de lengua cultural, pero esa podría ser otra causa. Ahora vamos a las consecuencias. Una de las consecuencias de la diglosía en nuestro país es la pérdida de idiomas. Porque como les había mencionado, ¿qué sucede si un niño que habla quichua ve que en la actualidad las personas a las que admira en YouTube, en Instagram, en redes sociales, hablan español? Él va a querer también hablar el español. ¿Y qué pasa cuando hay menos personas que les interesa hablar su lengua nativa? Esta se va. Y ahora, imaginen en el peor de los casos, ¿qué pasaría de las 100 personas que hablan quichua? Ahorita me voy a inventar porque no es cierto el dato.
Si 100 hablan quichua y vienen, y los 100 son muy ancianitos y los jóvenes ya no quieren aprender, ¿qué va a pasar con esa lengua? Se pierde, o sea, puede desaparecer la lengua. Exacto, bien, Daniela. Puede desaparecer la lengua. Como por ejemplo desapareció hace mucho tiempo, desaparecieron muchas lenguas. Entre ellas desaparecieron las lenguas romances. Y se cree que si no hay un vestigio, si alguien no escribe un libro sobre el uso de la lengua, esa lengua nunca existió. ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo pienso que necesariamente no. O sea, yo creo que debe haber una persona que sí sepa, aunque ya casi nadie sepa. O sea, sí sería bueno tener un libro donde explique cómo funcionaba y cómo aprenderla, pero yo creo que sí debe haber una persona que sí sepa. Sí, profe, porque sí, o sea, sí creo que pasa aquí con muchas de las culturas. Hay algunas que sí están como escritas o tienen como evidencia, pero puede que haya otras que no, y con el tiempo tal vez sí pueden llegar a perder, y como no existe ningún registro de ellas, entonces puede desaparecer. Exacto, bien Cami, bien Daniela. Entonces, si no hay un respaldo físico, algunas de las lenguas han dejado de existir. Luego se habla de la pérdida de identidad. ¿Por qué decimos pérdida de identidad? ¿Qué tiene que ver el habla con la identidad? Porque eso es parte de la cultura. Si las personas van perdiendo poco a poco ese idioma que es nativo, poco a poco vamos a perder la cultura y la historia real de Ecuador, porque hay personas que veneran a los españoles por todo lo que hicieron, y puede que sea bueno, pero toda la cultura, todas las cosas que han pasado en Ecuador se van perdiendo. Y el lenguaje es algo muy importante, es un factor muy importante. Ya bien, Rebequita. Juan Pablo. Yo creo que uno de los factores importantes dentro de la cultura es el idioma. Y cuando nosotros o una persona capta otro idioma, también está aceptando las costumbres y tradiciones de otra cultura. Exacto, muy bien. El habla de un sector de la población es parte de la identidad. Dome. Listen, yo creo que porque el idioma es algo con lo que nosotros nos identificamos, es parte de lo que somos, debido a que nosotros nos comunicamos con distintas personas en ese idioma, y creo que es muy importante eso, o sea, es nuestra identidad, nuestra cultura. Exacto, muy ¿Cómo bien. nos reconocen? Bien, viéndome. Entonces, nuestra forma de hablar es parte de cómo nos reconocen en el mundo. Quizá nuestro acento sea único en otro país, entonces eso es parte de nuestra identidad. Y la última consecuencia que les puse es educación en un solo idioma. Vamos a imaginar esto antes de que me den sus ideas, ¿ya? Hay sectores de la población en los que es muy difícil que se hagan libros en idiomas propios. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Safiki? Hay personas que quieren hablar Safiki, pero cuando van a la escuela tienen que aprender en español. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tal si yo hablo quichua? Chévere, en mi casa sigo hablando quichua, hablo quichua con mis amigos, pero no hay una escuela que me enseñen quichua y tengo que ir a una escuela que me enseñen español. ¿Qué pasará? ¿Qué termino hablando más, quichua o español? ¿Qué terminaremos hablando más? Si tengo que educarme en español, necesito aprender el español. Entonces, esa es otra de las consecuencias de la diglosía. Que nuestra educación actualmente, la mayor parte de nuestra educación es en un solo idioma, el español. Entonces, todos esos niños de las otras culturas, de los otros idiomas, están obligados a aprender el español para poder educarse, porque si no hablan español, no van a entender nada de lo que está hablando. Entonces, esa es otra de las consecuencias de la diglosía. Muy bien. Vamos a hacer ahora la segunda parte, la partecita de la aplicación, ¿ya? Entonces, bajo sus apuntes, por favor, tengan la bondad de poner escritura, primera parte. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí están las actividades que vamos a hacer. Vamos a redactar una estrofa de 6 versos con el tema aprendido en clase. Hoy trabajamos el tema de la diglosía en el Ecuador. Ahora, es importante que cuando ustedes redacten su estrofa, cuiden la rima de sus versos y la cantidad de sílabas métricas.
Ahorita no vamos a hacer análisis y vamos a contar 1, 2, 3, cuántas sílabas métricas, pero podemos contar por el número de palabras. Es decir, que si en una estrofa yo puse 6 palabras, en la otra no voy a poner 15. Vayan dándole más o menos nivel para que queden igual. Pueden utilizar las ideas de lo que vimos hoy en base a la diglosía en nuestro país. Y en base a esas ideas van a ser 6 versitos, 6 líneas, ¿ya? Más claro. Estas 6 líneas van a hablar sobre el tema que hoy aprendimos. Listen, esa es la tarea. Sí, eso es lo que están haciendo ahorita. Ya. Exactamente 3 minutos para poder empezar ya. Por lo menos describan la mitad y la otra mitad ya la completarían después. Hoy, en base a lo que aprendimos hoy, que es de lo de la diglosía. 6 versitos. Tampoco es muy extenso. Recuerden las figuras literarias que aprendimos y la rima, que es lo más importante. Vayan dándole rima a sus versos. Yo sé que en la actualidad la escritura es libre, y hay escritores que no optan por poner rima, pero en este caso tratemos de rimar, ¿ya? Alguien ya hizo por lo menos 2. Un parcito de versos. Y alguien ya haya hecho. Que tenemos varias ideas de lo que aprendimos hoy. Diglosía, interculturalidad, la forma de hablar, el prestigio de las lenguas, el territorio, la identidad. Entonces puedo utilizar eso como palabras claves. Palabras clave que puedo utilizar para su poema: identidad, habla, territorio, interculturalidad, conquista. Todas esas las puedo utilizar como palabras clave para sus versos. Mientras ustedes siguen escribiendo, ¿alguien me hace acuerdo que era la rima? ¿Qué era la famosa rima? Profe, está bien mi verso. No sé, no soy rapera para hacer cosas con rima. A ver, Es que está medio raro. léalo. Los españoles han llegado con cadenas, escribiendo en la historia por siempre nuestra condena. No sé. Sí, sí, tiene rima. Si ese es tu primer par de versos, está muy bien. Por favor, del tema que hablamos hoy, es una de las causas de la diglosía. Tiene rima también. Muy bien, Rebeca. ¿Alguien más tiene un par de versitos para empezarlos a revisar? Nuestra condena. La siguiente clase vamos a empezar con la lectura de esto que están haciendo ahorita, ¿ya? Y hoy me van a enviar como evidencia una fotografía de sus apuntes de clase, sumado los 6 versos finales. Entonces, con los 6 versos terminamos la clase de hoy. Antes de finalizar, ¿todo estuvo claro? ¿Tienen alguna pregunta? No suban la actividad en esta clase de Zoom. Voy a crear una nueva actividad para que puedan subir ahí el archivo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. A ver. Escribiendo en la historia por siempre nuestra condena. ¿Todo claro? Obligados. Enviar. ¿Y cómo me van a enviar? ¿Está claro eso? Ya, entonces no vayan a subir nada en esta actividad de Zoom, ¿ya? Y vamos a pedirle entonces a las personas que más han participado hoy, que sigan participando, entonces, y nos den sus ejemplitos. Esas personas son, por lo menos un par de versos que tienen que haber escrito. Eso es su creatividad y yo sé que ustedes son bien pilas. A ver, Nain. Diga, profe. Léame lo que he escrito, ¿ya? De sus versos. Por lo menos ya deben estar. Mi lindo Ecuador tan cultural y mi primera lengua quichua tan esencial, con sus culturas y tradiciones nos vinieron a conquistar, y ahí me quedé. Ya, bien, hasta ahí va muy bien, Nain. Bien, Nain, muy bien. Martina Galarza. No, yo no tengo nada, dice. Ya vayan pensando, chicos, vayan pensando porque no es tan complicado. Les está quedando bonito a los que he escuchado ya. Kevin Gutiérrez.
No, ya. A ver. Vamos a ver. Nadie está por aquí. Mateo Muela. A ver, listen. A ver, no sé si está bien. Dice, los españoles llegan con ambición para quitarnos nuestra, y ahí se me fue la imaginación. Pero con la palabra imaginación. Hasta ahí tengo. Bien. También Rimoli. Bien. Y la última persona que nos va a dar su ejemplo es Mateo Jaramillo. Todavía no he escrito nada, Lisa. Ya, tienen que estar. Verán que las actividades que hacemos en clase las desarrollamos aquí, para que ustedes después no tengan nada adicional que hacer. Entonces, si no las terminan ahorita, ahí sí están obligados a hacerlas después. Y eso sería todo, muchachos. Ha sido un gusto verles y escucharles hoy. Cualquier cosa, no se olviden que si me mandan un correo, revisen sus Classroom por si tienen pendientes. Bien, pues, no esperen la tarea de esta clase por Zoom. Voy a crear otra actividad y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, Lisa. Gracias.